Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión nos toca revisión del Ka-Bar modelo BK16. Vamos con la intro. Bueno, y como ya les decía, nos toca esta revisión en el día de hoy y comenzaremos obviamente por el o la funda, que en este caso, como pueden ver, es una funda bastante bonita, bien hechita. Voy a decir que es de Kydex, para que no se enojen las personas que creen que no es Kydex. Bueno, por ahí me dijeron que los chinos no fabrican Kydex, pero en la página dice claramente que la funda es procedente de China. Así que si es procedente de China, encargada por Ka-Bar, ¿por qué no es de Kydex si la venden como Kydex? Bueno, es un poco contradictorio, pero por ahí alguien que comentó hace unos días atrás decía que no era de Kydex lo que fabricaba China. Bueno, no lo sé. Entonces no lo sé, no sé nada en realidad. Pero bueno, como sea, Ka-Bar encarga a hacer esta funda a China. Lo pueden ver en la misma página de Amazon cuando tal vez les deje un link de compra si es que a alguien le interesa. Y lo podrá verificar ahí que dice funda fabricación China, dice. Así que bueno, ese es otro lío, tema que no me compete. Yo presento el producto y como pueden ver está bastante bien terminadito. Tiene por el lado trasero, podríamos decir, una fuga o un drenaje para el agua, para la humedad. Denme un segundo que se me olvidó poner una luz adicional. Coloco al tiro para que tengamos y veamos un poquito mejor, ¿cierto? Ahí sí. Aparte de eso, debo mencionar que este es el primer funda de este tipo que veo en el cual realmente hacen un cambio drástico con respecto a mi crítica que he llevado durante tanto tiempo y ha sido como un estandarte para mí el haber luchado contra las fundas de Kydex por la posición del clip del cinturón, que siempre viene ubicado acá abajo. Como ya sabrán, la mayoría traen un clip bastante voluminoso, giratorio obviamente, que viene en esta posición, a esta altura. Pero como pueden ver en este caso, esto se ha corregido y esto viene con un clip y un adaptador pareciera más arriba, lo cual me parece perfecto porque ahora sí este cuchillo puede estar, digamos, puesto en una posición en una buena posición alta, digamos, para que no tenga el problema que yo les comentaba que se daba en el vaivén que se producía en el pantalón por estar tan acá abajo, digamos, el clip del cinturón. En este caso, como ven, está más arriba. Esto se ha corregido y además tiene un sistema el cual les permite, digamos, corregir esto y ponerlo en forma horizontal también, que creo, ojo, es otra especulación mía, que girando esto hasta esta posición horizontal, digamos, no va a funcionar muy bien porque esto va a quedar bastante afuera del pantalón, como pueden ver, porque también está demasiado hay mucho espacio, digamos. Como va a hallar esto atravesado en el pantalón de esta manera, no va a quedar muy bien. Tal vez sacar esta pieza y ponerla directamente pegada a la vaina, digamos, ahí podría ser, pero de ninguna manera creo que usando este podríamos usarlo así en otra forma horizontal. Bueno, ese es mi punto de vista y podemos discrepar, por supuesto, pero sin embargo esta posición sí se ha arreglado bastante. Perdón que no tengo un ángulo, déjenme corregir un poquito el ángulo porque puedan ver un poquito mejor, digamos, lo que estoy hablando, porque en realidad ahí se puede ver entonces que esto se ha levantado y me gusta bastante. Retiene bien la hoja, ven el cuchillo, digamos, tiene un poquitito de movimiento, no hay ruido, no hay sonido, así que estaríamos bien dentro de lo posible, digamos.
Es de doble hoja, como pueden ver, doble remache, que me gusta más la doblada porque es un poco más estrecha, pero bueno, pero esta también está bien, se ve bien y se ve de buena calidad. Ahora vamos a proceder obviamente a revisar el cuchillo y vamos a comenzar con las medidas. Tenemos entonces en este caso de hoja tenemos 11 centímetros. Tenemos en total 23 centímetros. Y tenemos de mango 12 centímetros, de los cuales 10 o 10.5, incluso casi 11 corresponden a la parte interior, donde podemos poner nuestra mano, la cual queda bastante bien posicionada, como pueden ver. Perdón, bastante bien. Se puede tomar muy bien desde acá. Y vamos a ver el ancho de pala. Lo vamos a ver en la parte superior, que tiene 3.2 milímetros, 3 centímetros, punto 2 milímetros. Grosor de hoja tenemos 4.3 milímetros. Bastante generoso, diría yo. El acero de la hoja es un DC53, perdón, pero yo aquí discrepo un poco porque la hoja dice acá DC53, no sé cuántas variaciones hay de este, y en Amazon la página dice 1095, así que aquí hay una diferencia bastante grande, que yo no sé cuál realmente es el acero que tiene este cuchillo, la verdad no lo sé. Yo presumo, y vamos a hacer unas pruebas, que debiese ser un 1095, no DC53, a pesar de que no tengo ningún DC53, ninguno. Y como pueden ver, acá está la serigrafía. La hoja está en Stonewash, oscurecido o ennegrecido. Tenemos un vaciado completamente plano, como pueden ver, con un microfilo. El microfilo está muy bien hecho, muy bien perfilado. Y muy bien logrado todo esto. Está muy bonito. Está bien centrada la hoja también, aquí se nota la terminación, digamos. Está muy centrado, perdón que estamos perdiendo un poco de luz parece. Me gusta más este mango que el del BK19, lo encuentro mejor logrado, mejor terminado. Hacen falta aquí una cremallera chiquitita, pero está bien. Este es el, como ya saben, el rompecoco o el pomo percutor, como le pueden llamar. Rompecoco, yo creo que es mejor para cordón fiador, aquí bastante amplio, bien bueno. La cremallera me gustó, es exactamente como a mí me gustan, no tan excesivamente grandes los dientes, pero lo justo y necesario para poder detener nuestro dedo. Está obviamente con canto vivo en la parte interna, y el exterior, digamos, está pulido y se siente bastante bien en la mano, déjenme decirles. Bueno, la guarda también, una guarda pequeña pero bastante funcional, lo cual nos frena bastante el dedo. Y su muesca española. La hoja, como ya la habíamos visto, es una hoja estilo drop point. Punta de lanza, casi punta de lanza podríamos decir también, no siendo punta de lanza propiamente tal. Este color café me encanta, está en negro, lo he visto. Y esto también lo he visto satinado. Así que bueno, vamos a probar un poco qué tal está. Vamos a tomarlo primero, vamos a ver qué tal está el filo. Vamos a ver si esto viene afilado o no. Y por lo que veo viene muy bien. Perfecto. Sin problemas. Ahí está. Vamos a hacer una prueba, como ya saben, de estrés. Lo primero que vamos a probar va a ser la punta. La vamos a clavar acá, igual que con el Joker. Ojalá 1 centímetro. No, medio centímetro en realidad lo que estamos enterrando esto. No alcanzamos, ojo, para los que vieron el video de Joker. No alcanzo yo a penetrar esto
un centímetro. Yo creo que con suerte son 6 milímetros que yo alcanzo a penetrar con la hoja, así que no es una prueba tan estresante para ningún cuchillo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si esto se dobla. No sé si lo pueden ver. Está bien todavía, se mantiene bien. Vamos a ver otra prueba más. Vamos a hacer otro. Vamos a darle hacia el otro lado, a ver si se dobla hacia alguna parte. Yo estoy mirando desde otra posición, por eso me corro. Ahí está, no tiene ningún daño. Vamos a enterrarlo una tercera vez. Y bastante fuerte, créanme ahora. Ya está, ahora sí que penetró mucho más. Vamos a ver. Lo voy a mostrar. Esto fue mucho más que el Joker. Veo una leve curvatura hacia la izquierda. No sé si ustedes la aprecian también, o puede ser idea mía. No estoy seguro, pero yo creo, aunque estoy mirando ahora de frente, fuera de la cámara, y veo que no, que está bien. No tiene, digamos, la curvatura ninguna. Voy a hacer uno último, aunque creo que ya sería suficiente, porque como ven, destrozamos ya el palito este, pero lo enterré prácticamente el doble de lo que lo había hecho con el Joker, ¿recuerdan? Así que pueden ver ahí, comparar, de que está bastante más, lo hice bastante más profundo. Y si se preguntan, el Joker tenía desde la punta hacia atrás, yo lo medí el ancho de la hoja en la parte superior, aproximadamente 1 centímetro hacia atrás, y el Joker tenía 2.1 milímetros, y en este caso este tiene 2.1 también, exactamente tal como el Joker. Así que debió haber tenido daño si era un acero de mala calidad, y no lo hizo. No se dobló absolutamente nada, y eso que yo lo forcé mucho más. Así que vamos a ver ahora qué tal entra en la madera, algo que siempre miramos los cuchillos, ¿verdad? A ver qué tal trabaja. Como pueden ver, entra muy bien. Sin ser, como ya les dije, un cuchillo de campamento. Que el emplumado excelente, ¿ven? Corta perfecto. Perfecto, sin ningún problema. Lo vamos a comparar un poquito con el Ka-Bar, digamos, denme un segundito, el BK19. Ok, acá está el BK19, lo vamos a comparar. Y como ven, lo que me llama así la atención de inmediato es que este dice Olean, New York, USA. Y este solamente dice Olean, New York. No sé si dice algo o no. Aquí más de alguien aparecerá y me dirá si es original o no. No lo sé. Lo que sí sé es que la tornillería está marcada como BK19 o Ka-Bar o algo así. No alcanzo a distinguir bien lo que dice en este. Y en este no está marcada la tornillería, no tiene marcas. En lo que respecta a grosor de hoja, son bastante parecidos, diría yo, sí. Pero este se siente un poquito más pesado. Para trabajar en madera, fíjense, este se siente más liviano, este se siente más pesado, este se siente una hoja más sólida, por decirlo así, y este se siente más pluma. Si yo me voy solamente a lo que es madera, como pueden ver, este entra como, no sé cómo puede entrar tan bien ese cuchillo. Este también lo hace, ojo, pero entra mejor en madera el BK19. ¿Cuál les gusta más? Debería ser digamos, a ver, vamos a poner este acá y este allá para que lo vean más o menos si son diferentes. Claro que lo son. El BK19 es un poquito, unos milímetros más grande, muy parecido a la terminación de la cola.
y el tamaño, el largo es prácticamente lo mismo. Me gusta más estéticamente el BK16 pero sin embargo el Kabar BK19 trabaja bastante bien, me gusta mucho también. Así que yo creo que eso ya viene siendo una opción personal. Bueno, así que ahora lo voy a sacar de acá de escena porque en realidad este no es un cara a cara todavía. Tal vez más adelante hagamos uno. Y seguimos mirando este hermoso cuchillo. Me encantó, se ve muy lindo. Lo bueno que es... No sé si catalogarlo, perdón, como de supervivencia, sobrevivencia, porque al final en la vida real y en la realidad todos los cuchillos nos pueden servir para sobrevivencia y supervivencia. No tenemos una catalogación, pero lo que sí que tenemos un buen cuchillo de vaciado plano con este. Más funcional creo yo que el BK19 en el sentido del campamento mismo. Como cuchillo de campamento, y lo que anda perfecto anda perfecto por las dimensiones, porque no es una hoja tan ancha como si lo es la del 19. A eso es lo que voy. Este, digamos, es la diferencia se siente, digamos, y esto es así más o menos la diferencia de hoja, como pueden ver. Acá, lo voy a subir un poquito más, perdón. Déjenme tomarlo de más arribita, así pueden apreciar, digamos, la diferencia de la hoja. Ahí lo voy a poner en paralelo. ¿Ven? En realidad es la parte de acá atrás la que es más diferente. Sin embargo, en lo que tiene que ver con procesamiento de alimentos, una hoja un poco más corta como esta, menos ancha como esta, va a ser mejor, obviamente, para pelar y para hacer cualquier cosa que tenga que ser con, obviamente, como ya lo dije, con alimentación. No así el caso del BK19, que sin embargo va a ser mejor picando. Si tenemos que picar alguna cosa, ¿cierto? En un campamento, picar una cebolla, cosas así, va a andar perfecto porque es más ancho. Sin embargo, si tenemos que pelar una manzana, por ejemplo, va a ser un poquito más dificultoso por el ancho también. Entonces, una cosa por otra, ¿cierto? Sin embargo, como cuchillo de campamento, yo considero más al BK16, fíjense, como cuchillo de campamento propiamente tal. Escogería esta opción yo para mi campamento o para ir al monte. Este lo ocuparía, por supuesto, mucho más que el BK19. El BK19 creo yo que está más enfocado en el Skinner, porque ya saben que es un modelo que se llama Nesmok, que lo tienen y varias empresas ya lo han adoptado con ese nombre, Nesmok, y obviamente es un cuchillo enfocado en el quitar pieles, digamos, ¿cierto? En el Skinner, por eso está levantada esta parte. Y aunque también lo podemos hacer perfectamente con este, ya que también la hoja tiene la forma, digamos, para poder hacer un Skinner. Este está más enfocado para eso, por el lomo, por la joroba que tiene, ¿cierto? Pero me quedo con esto, con este cuchillo, digamos, como cuchillo multifuncional. Si lo comparamos también, por ejemplo, con el... Si lo comparamos, decía, con el... En este caso, con el HX Outdoor, que sale hasta en la sopa. Aquí podrán ver que la diferencia de tamaño no es tan grande, es 1 centímetro tal vez de largo, y sin embargo el ancho de hoja sí es mayor en el Kabar, 1 milímetro por lo menos. Pero ambos son cuchillos, buenos cuchillos de campamento, se nota, si lo comparamos con la versión de AliExpress del Fallkniven. También es muy parecida a las proporciones, las dimensiones, como pueden apreciar ahí. Así que creo yo que cualquiera digamos, de estos cuchillitos va a andar bien en campamento. Pero me gusta, de alguna manera me gusta mucho más este BK19. Me gusta, lo siento, se siente firme, se siente un cuchillo robusto. Es un poco largo tal vez como para trabajar haciendo presión acá, como que le veo en falta un poquito, otra cremallera acá adelante. Yo he visto varios cuchillos ya que implementaron una cremallera en la parte delantera de la hoja, porque obviamente muchas veces nosotros también hacemos presión acá en esta parte y nunca hay cremallera aquí.
No recuerdo qué modelos he visto, pero hay varios modelos que yo ya he visto con una cremallera acá en la parte delantera de la hoja, algo que sirve bastante, créanme. Vamos a untar la madera un poco más, a ver qué tal va, para poder finalizar el video. Pero como ya les dije anteriormente, no es un cuchillo que se va a destacar en esta labor, pero se puede trabajar perfectamente con él en un emplumado, como ya les dije. A mi parecer, hasta ahora, porque no lo he usado mucho, pero hasta ahora, digamos, no defrauda, funciona bien. Lo vamos a estresar un poquito, a ver qué tal anda con el... Antes de retirarnos, digamos, vamos a estresarlo. Ustedes saben cómo lo hago, ya lo hice con la punta y pasó la prueba perfectamente. Ahora lo vamos a estresar, digamos, con un madero duro. Esta es una madera bastante dura y lo vamos a cargar hacia un lado para ver si esto se, digamos, pierde el filo o no. Así que ahora vamos a ver, vamos a probar nuevamente. Y como ven, no tiene por lo menos problema, digamos, aquí parece. Ah, no, está bien, soy yo, parece. Sí, parece que se estuvo. Ah, no, aquí está bien, en parte está bien, en otro lado no tan bien. Bueno, ahí sí logro entrar bien. Parece que es la posición de mi mano o algo así. Déjenme ver y observar, perdón, que ya me hice un pequeño cortecito, que son gajes del oficio. Por aquí me hizo otro, este fue el Easy 4. Haciendo una reestructuración del mango, que les voy a hacer un videito por si acaso más adelante. Quiero ver si hay alguna indicativo, digamos, en la hoja, digamos, que me esté mostrando una luz que no debiese estar, pero no la veo. No veo ningún problema en la hoja, en el filo, no lo veo. Sin embargo, no me gusta cómo está entrando, pero no, está bien, es tontera mía nomás. Y yo me pongo de repente, parece un poco aquí, encuentro que no tiene mucho filo, tal vez. No, está bien. Está bien. A ver, cuesta que entre un poco nomás. A veces. Ahí ven. Sí. No sé si... Pero depende de la posición de la mano. En realidad es un problema, yo creo que tiene que ver más con mi manipulación, porque no veo, digamos, en el filo ningún daño, a menos que esté solamente sucio, que a veces pasa también, es el embotamiento, que se ensucian a veces. Lo que sí noto desde acá, que tiene, pareciera el filo está como más cargado hacia un lado, y acá hay menos, está como más recto, acá está como más inclinado, no sé. Pero este ya es un tema más técnico, lo estoy viendo acá, que posiblemente voy a tener que tal vez repasarlo, no lo sé, aunque se ve bien perfilado, como pueden ver ahí, está bastante bien perfiladito el microfilo, está bien parejo, pero yo de repente les hago una repasadita porque me gusta que estén a 18 grados, ya me acostumbré a los 18 grados que le dejé a este, que le dejé a este también, que le dejé incluso a este Ka-Bar BK19, también lo dejé a 18 grados. ¿Qué otro cuchillo lo dejé a 18? Me parece que el Ruike, el Jagger, también lo dejé a 18 y me encantó eso. Para mí ese es el punto preciso. Así que tal vez también haga un cambio con este y lo deje a 18 grados. Bueno, pero esa es mi opción personal. Así que, bueno amigos, vamos a dejar hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Y por supuesto, en la descripción del video mismo le voy a dejar un link de Amazon directo si a alguien le interesa, y también voy a dejar el BK19 porque si a alguien le gusta el BK19 directamente desde Estados Unidos, enviados obviamente por Amazon. Así que bueno, me despido ahora y los dejo invitados para el siguiente, por supuesto. Muchas gracias por su like y por suscribirse, digamos, apoyar el canal, y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, bye bye.